Bien, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando sobre el origen del sistema solar, sus componentes y también vamos a estar hablando sobre las dos teorías que dominaron durante mucho tiempo la cosmovisión del universo. Entonces, para empezar a hablar sobre la formación del sistema solar, tenemos que tener en cuenta que el sistema solar está conformado principalmente por la estrella nuestra, que es el Sol, y los planetas que giran en torno a él. Todos los planetas tienen un movimiento de rotación propio, que es lo que genera el día, y después tienen un movimiento de traslación, que es lo que genera el año, ¿sí? El tiempo de un año. El tiempo de rotación de la Tierra de un día son 24 horas. Y el tiempo de traslación, que es completar el giro de la órbita alrededor del Sol, son 365 días. Cuando el planeta está más cerca del Sol, la distancia para recorrer toda la vuelta obviamente va a ser más corta, entonces el año de ese planeta va a ser más corto, ¿sí? Y entre más se aleja el planeta de la órbita del Sol, los planetas que están más lejanos como Saturno, Neptuno o Urano, son los planetas más lejanos, esos planetas tardan incluso, un año de ellos es incluso varios años terrestres, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta organización en torno al centro que vendría a estar el Sol. ¿Por qué? Porque el Sol se posiciona en el centro porque es el cuerpo de mayor masa, mayor densidad y mayor atracción gravitatoria. Todo se mantiene en su lugar por la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad que tiene el Sol influye directamente sobre el planeta y hace que en su giro siempre se mantenga en un plano orbital, ¿sí? No es que todos los planetas giran en el mismo plano. Hay algunos planetas que al hacer su órbita están un poco más inclinados, algunos que están un poco más paralelos, ¿sí? Pero todos hacen su órbita alrededor del Sol. Esta concepción no siempre fue así. Primero, en el tiempo, cuando dominaba la teoría geocéntrica, que era la teoría que decía que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? No solo del sistema solar, sino del universo, decía que incluso el Sol giraba alrededor de la Tierra, todos los planetas, y que la bóveda celeste, es decir, todo lo que son las estrellas, lo que está más allá del sistema solar, estaba fijo y era inmutable, no cambiaba, no podía, no podía tener un cambio, porque siempre iba a ser igual. Sí es cierto que también giraba la bóveda celeste, pero siempre era la misma, no íbamos a encontrar nunca o una estrella de más o una estrella de menos. Siempre iban a estar las mismas puestas en el cielo. Después vino, bueno, en ese momento, quienes defendían esta teoría o la postularon fue primero Aristóteles, antes de Cristo, en la antigua Grecia, y después entre el siglo I y el siglo II apareció Ptolomeo, se escribe con P al principio, una P que casi no se pronuncia, Ptolomeo. Él hizo los primeros cálculos de las órbitas, ¿sí? Entonces él fue el primero en plantear un modelo a base de todos los estudios y observaciones que hizo con los instrumentos que tenía en su época. Eran instrumentos de medición muy básicos, como para medir los ángulos de inclinación, pero no, todavía no se tenían telescopios, como este que yo tengo acá, para poder observar con mejor detenimiento lo que era el cielo, ¿no? Entonces en ese momento eran todos cálculos
matemáticos y era más a simple vista lo que se podía recabar como datos. Entonces, en su momento estuvo dominando esa teoría del geocentrismo durante muchísimo tiempo. Que la Tierra estaba quieta también en el centro del universo y todo lo demás giraba alrededor de ella. Después vino en su lecho de muerte, después de haber trabajado durante toda su vida sobre esta teoría, Nicolás Copérnico, que fue otro gran pensador del Renacimiento, del siglo XV-XVI aproximadamente. Él lo que propuso era que la Tierra no era el centro del universo, que lo que era el centro del universo era el Sol, y que todos los planetas giraban en torno a él. Esta propuesta que hizo fue revolucionaria en su tiempo. Era un tiempo en el cual dominaba la creencia religiosa, que había tomado como válida la hipótesis de Aristóteles porque le parecía más acorde al modelo divino. Entonces, cualquiera que pensaba de manera diferente podía llegar a ser enjuiciado por lo que fue la Santa Inquisición. Entonces, este pensador y científico Nicolás Copérnico, que dijo, bueno, me lo voy a guardar hasta el momento de mi muerte. Y cuando estaba en su lecho de muerte, ahí aprovechó, publicó el material que él tenía, y claro, se armó toda una revolución porque no lo pudieron enjuiciar y ya el material se había hecho de público conocimiento entre los integrantes de la comunidad científica de aquel momento, cuando todo estaba en mucho cambio y también estaba muy censurado. Eh, Después, aportando a la teoría de Copérnico, vino Galileo, que fue el que desarrolló de mejor manera los telescopios, porque ya existían los telescopios, pero eh, no se lograba el nivel de definición y alcance que logró Galileo al trabajar con las lentes. Entonces Galileo hizo muchas observaciones que aportaron a la teoría de que eh, el centro era el Sol y no la Tierra, es decir, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Cambiar esto era una teoría totalmente radical, porque se pensaba que como nosotros éramos la primicia de la creación, el planeta tenía que ser el centro del universo. Bueno, Galileo hizo observaciones de las fases lunares, ¿sí? De los eclipses, también observó al planeta Venus, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que de acuerdo a la posición del Sol y cómo hacía las sombras, era imposible que la Tierra se ubicara en el medio por la posición de los planetas. Entonces, gracias a las observaciones que él hizo con su telescopio en su momento, él pudo aportar a la teoría de que lo que decía Copérnico tenía razón, porque Copérnico no había aportado pruebas sustanciales a la teoría que había propuesto. Entonces, sí había hecho un modelo esquemático de cómo debería ser, pero no tenía los fundamentos. Entonces, Galileo aportó muchísimo a eso. Y bueno, también Galileo en su momento fue juzgado por haber tenido estas teorías tan radicales, y él se tuvo que retractar en lo último, por más que él había sido muy combativo con este tema de expresar las ideas, porque él tenía que, en última instancia, eligió vivir. Entonces se retractó de lo que él había dicho, y la iglesia, digamos que lo perdonó, y él también en lo último de su momento de vida, que estuvo con prisión domiciliaria en su casa, estuvo trabajando y publicó otro trabajo sobre las fuerzas de inercia y demás, que sentaron las bases para lo que es la física moderna. Él hizo muchos descubrimientos en cuanto a la física, no solo la astronomía. Después de él vino otro representante, que ya dio el toque definitivo para la teoría heliocéntrica, con el Sol en el centro, que fue Johannes Kepler, un alemán, que lo que él propuso fue una explicación para el movimiento de los planetas teniendo al Sol en el centro.
¿sí? Él propuso 3 leyes, que son las leyes de Kepler, que hablan sobre el movimiento de los planetas y sus órbitas. Entonces, con esto ya se terminó de cerrar en su momento la aceptación sobre lo que era la teoría heliocéntrica. ¿Sí? Cabe destacar que hoy día ninguna de las dos es la dominante sobre la conformación del universo, porque eh, solamente estarían respondiendo a lo que es el sistema solar, porque hoy día se sabe que el universo es algo mucho más grande y mucho más complejo, se sabe de la existencia de las galaxias, de un montón de otros cuerpos celestes que entran en juego, que en ese momento no se tomaban en cuenta porque recién se empezaban a hacer las primeras observaciones con elementos ópticos como es el telescopio. Entonces, hay que tener en cuenta que ni la teoría geocéntrica ni la teoría helocéntrica explica lo que viene a ser la conformación del universo. Lo que viene a explicar un poco el origen y conformación del universo viene a ser la teoría del Big Bang, que esa la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dentro de lo que es el sistema solar, tenemos que tener en cuenta, como estábamos hablando, de que tenemos al Sol como elemento central, principal y más potente, que es la fuente de toda la energía para el sistema solar. El Sol con su luz llega a los últimos rincones del sistema y a todos los planetas y satélites que tiene cada planeta. Los satélites de los planetas son las lunas, ¿sí? La Tierra tiene una luna y los otros planetas, la mayoría tienen más de dos o más. Urano tiene 8 o 9 lunas, tenemos a Marte que tiene 2 lunas, entonces las lunas influyen directamente sobre lo que es la gravedad del planeta y el sistema de rotación alrededor del Sol, ¿sí? De traslación alrededor del Sol. Es importante destacar que los satélites son importantes porque también ayudan a proteger al planeta, ¿sí? Porque lo ayudan contra los impactos de los asteroides, de los meteoritos, de todos esos cuerpos errantes que hay dentro del sistema solar que pueden impactar contra el planeta, entonces lo que es los satélites los protegen mucho. Por eso la Luna también a nosotros nos ha protegido de un montón de impactos, y si se ve la superficie lunar se encuentra que tiene un montón de cráteres que podrían haber impactado contra nosotros, pero la fuerza de gravedad de la Luna muchas veces los atrae hacia ella y hace que no lleguen a chocarnos directamente a nosotros. Además de los planetas y el Sol, también en el sistema solar está el cinturón de asteroides, que está entre Júpiter y Marte. Este cinturón de asteroides es un cinturón de restos de roca grandes, ¿sí? Los asteroides son rocas, y estas rocas quedaron como restos de un planeta que no llegó a formarse por la gran fuerza de atracción que produce Júpiter. Júpiter es uno de los planetas más grandes del sistema solar, en realidad es el más grande, y el que tiene una fuerza de atracción gravitatoria muy grande. Entonces, no dejó que se condensaran, que se conformaran las partes del planeta, entonces quedaron todas las partes dispersas en el cinturón de asteroides, y a veces esos asteroides que están dando vuelta por el cinturón, a veces se desvían y son los que producen los meteoritos que vienen a veces a chocar a la Tierra, a caer, a veces se ven lluvias de meteoros, que son las descomposiciones de estas grandes piezas que quedaron de un planeta que no se llegó a conformar, ¿sí? El origen del sistema solar viene desde lo que es una nebulosa. Se cree que había una nebulosa que se creó por parte de una explosión de una o más supernovas. La supernova, ya vamos a ver más adelante, que es una de las fases de la vida de una estrella, la última fase de vida de una estrella, que produce una explosión muy grande.
cuando se produce esta explosión tan, pero tan grande, lo que se genera es una nebulosa. La nebulosa es una nube de gas y polvo cósmico y estelar que está en suspensión en una parte del espacio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los materiales principales como el helio y el hidrógeno se fueron uniendo para volver a conformar el Sol, ¿sí? La estrella que después terminó siendo el Sol. Esto pasó aproximadamente hace unos 4.500, 4.600 millones de años. Todo el sistema solar se conformó al mismo tiempo, pero fue en diferentes zonas de condensación, ¿sí? En el centro se conformó el Sol, más afuera se conformó Venus, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿sí? Eh, Dependiendo de qué materiales había, se formaron los planetas rocosos, que son los planetas más sólidos, y los planetas gaseosos, que son los planetas más grandes, ¿sí? Los planetas rocosos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y después Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los planetas gaseosos, que son los planetas gigantes, que son los que están después del cinturón de asteroides. Entonces se divide entre planetas rocosos o menores y planetas gaseosos o mayores, ¿sí? Esto es importante marcar estas diferencias porque la agrupación de la materia que se dio en ese momento, cuando se fue la nebulosa, fue lo que produjo la posibilidad de tener esta variedad de planetas y de ambientes. ¿Qué pasó con la Tierra? ¿Por qué la Tierra fue privilegiada con la capacidad de albergar la vida? ¿Sí? La Tierra tiene tres características fundamentales que tiene que tener cualquier planeta que quiera albergar la vida, por lo menos en el estado o la configuración que nosotros conocemos, ¿sí? La Tierra es un planeta que tiene la distancia justa al Sol. ¿Justa para qué? Justa para que el agua no se evapore, porque si estuviera más cerca el agua se evaporaría, y si estuviera más lejos estaría toda congelada, ¿sí? Entonces, tiene la distancia justa de temperatura, la distancia al Sol, ¿sí? También, bueno, posee agua, que es importante, y también lo que posee es una atmósfera con una capa de ozono. El ozono es un gas que lo que hace es protegernos de la radiación ultravioleta, que es una de las radiaciones más nocivas y fuertes que tiene el Sol, ¿sí? El Sol tiene varias radiaciones, pero la ultravioleta es especialmente nociva si no hay una protección. Entonces, todos los planetas tienen una atmósfera. Marte tiene una atmósfera, Júpiter tiene una atmósfera, Saturno tiene una atmósfera, Venus tiene una atmósfera, pero las atmósferas son diferentes. Nuestra atmósfera, además de ser rica en oxígeno, tiene el ozono que nos protege de esos rayos cósmicos y también tiene una magnetoesfera, ¿sí? Que viene a ser, después cuando vayamos a ver capas de la Tierra lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero es generada por el núcleo de la Tierra, y esa magnetoesfera, que es una esfera magnética, como lo dice la palabra, nos protege de la incidencia directa de los rayos cósmicos. Entonces, por eso es que la Tierra está ocupando un lugar privilegiado y protegido que favorece que la vida se produzca, ¿m? Y que se pueda mantener. Se cree que hay otros planetas en el espacio, en otros sistemas estelares, porque nuestro sistema estelar, el sistema solar, es solo uno de todos los que hay, y se cree que hay otros planetas que tienen esta distancia y que podrían llegar a albergar vida extraterrestre, pero cuando se piensa en vida extraterrestre, se piensa en vida microbiana, ¿sí? En vida microscópica, no en esos bichos verdes de ojos grandes. Así que bueno, tengan en cuenta esto, porque después vamos a seguir hablando un poco del universo. Espero que esta explicación les haya sido de su agrado
y si les surgen algunas dudas sobre las actividades voy a estar respondiendo. Les mando un saludo y un cariño.